Yo tengo unos amigos que hicieron algo increíble. Compraron un local de 17 metros cuadrados en una pequeña ciudad de Venezuela llamada Puerto La Cruz. Y a punta de tesón, visión y trabajo lo convirtieron en la franquicia de churros más exitosa que hay a nivel mundial. Churromanía. ¿Cómo lo hicieron? Ariel y Lali habían comprado un local pequeño sencillamente como una inversión. De hecho, no sabían si lo iban a alquilar o si lo iban a revender o quizás montar algún negocio, como quien dice, para experimentar. Pero igual ellos pensaron algo que es muy cierto, y es que no existe un mal momento para comerse un buen churro. Entonces decidieron hacerlo, con el único detalle de que ninguno de ellos sabía cómo se hace un churro. Comenzaron a investigar y paralelamente a esto pusieron una fecha de inauguración, el 21 de marzo, porque ese día comenzaba la Semana Santa y con esto la llegada de los turistas. Contactaron a un familiar llamado Eli Bravo, quien es un locutor muy reconocido en Venezuela, y con él grabaron el primer comercial que pusieron a sonar en la radio. Ahora el churro es una manía de todos los días en Churromanía, una manía para chuparse los dedos. Es decir, salió el comercial antes que el primer churro. El problema del churro es que la fórmula de la masa no es tan sencilla. Cada vez que la ponían a freír se les explotaba. Lo intentaron muchas veces, de muchas maneras, pero sin éxito. Llegó el día de abrir y todavía no habían logrado esa receta. Por eso decidieron abrir en la tarde, de modo que en la mañana les diera chance de sacar como fuera algunos churros. Ese día se fueron tempranito al local. Pero no fueron los primeros en llegar, porque en el pasillo del centro comercial había una fila de gente larguísima que ninguno de ellos entendía y que menos entendieron cuando le preguntaron a la primera persona que para qué era esa fila, y la persona les dijo: para comprar churros. El comercial de radio había sido un éxito, se había creado una expectativa inmensa, solo que todavía no sabían hacer churros. Bueno, como también tenían una máquina de café, dijeron que alguno podía ir haciendo café mientras los otros terminaban de entender cómo es que se hacen los churros. Pero resultó que ninguno de ellos sabía ni cómo prender una máquina de café. No les quedó otra que decirle a las personas que tenían que esperar. Y esperaron horas mientras ellos iban haciendo lo que podían con los churros que sobrevivían a las explosiones. Pero a pesar de la presión, de la angustia y del estrés, la sorpresa más grande y más grata fue que la gente quedó encantada y decían: valió la pena toda la espera. Claro que esto fue una gran alegría, pero igual sabían que de esa forma no iban a sobrevivir. Entonces se pusieron a probar fórmulas hasta la madrugada, y apenas comenzó a salir el sol, pasó. Apareció un churro doradito, perfecto, consistente y que no explotaba. Habían dado con la receta que hasta el sol de hoy es la fórmula secreta con la que se hacen los churros en todos los locales alrededor del mundo. De ese local pasaron al área principal de comidas del centro comercial, y luego, en una época en la que en Venezuela la palabra franquicia todavía no era nada común, ellos mismos se encargaron de estudiar y aprender este modelo de negocio para así multiplicar sus tiendas por todo el país. De allí pasaron a otros países y hoy tienen más de 100 locales en toda Latinoamérica y en los Estados Unidos. Para mí esta es una historia profundamente inspiradora, y por eso la quería compartir, porque es una prueba de que sí es posible lograr las metas más ambiciosas con 3 ingredientes fundamentales: foco, constancia y trabajo. Claro, en este caso también harina, agua y aceite. Desde que Ariel Acosta Rubio y María Alejandra Bravo abrieron ese primer local, y yo quiero públicamente felicitarlos, no solamente por los churros y las 1000 formas nuevas que inventaron para comerse un churro, sino también por darnos un maravilloso ejemplo de todo lo que se puede lograr con amor y perseverancia. Gracias y felicidades. Set my eyes on you, your golden swirl, and the taste so sweet of you. You by my side, throughout my life, through 25, around the world I've
Buenos días, bienvenidos todos esta mañana aquí en Caracas. Bueno, hoy es la 5ª edición de Roadshow Caracas 2024. Muchas gracias a Profranquicia. Y bueno, yo soy Ariel Acosta Rubio, el cofundador y CEO de Churromanía. Y hoy vamos a hablar de la internacionalización de las franquicias y las franquicias venezolanas que van al exterior. Vamos a utilizar a Churromanía como ejemplo. Pero claro, para entender bien el contexto, vamos a empezar por dónde estamos ahora. Todas las decisiones que nosotros hicimos desde el principio, nosotros lo hicimos utilizando el coraje, la pasión, las ganas de hacer un negocio, y mucho de eso con ensayo y error. Nosotros no hicimos un plan de negocio desde el principio. Nosotros no hicimos estudios para ver si era posible o no abrir Churromanía. Nosotros, desde un principio, nos pusimos una meta: abrir la mejor churrería posible en Venezuela y llevarla a cada rincón de Venezuela y el mundo. Nos pusimos eso como una meta. Todavía lo seguimos pensando. Ese es nuestro lema: llevar a Churromanía a cada rincón de Venezuela y el mundo. Vimos el éxito que tenía el negocio. Entonces ahí nos dimos cuenta de que podíamos convertir este negocio y en crecer. Lo que pasa es que no sabíamos cómo hacerlo. Se fueron dando varias señales de cómo uno se puede convertir en franquiciador, cómo uno puede convertir su negocio en una franquicia. Entonces, la primera era que los clientes que nos visitaban, que venían de otras partes, de otras ciudades de Venezuela, querían tener un Churromanía cerca de su casa o cerca de la ciudad donde vivían. Aquellos que vivían en Caracas querían tener una tienda en Caracas. Aquellos que vivían en Maracaibo querían una tienda cerca donde ellos vivían en Maracaibo. Entonces ahí se da la primera señal. Todos los clientes quieren tener un Churromanía cerca del lugar donde ellos viven. Luego vinieron clientes que se nos acercaban y decían: yo quiero ser tu socio. Yo quiero abrir una tienda Churromanía en Maracaibo, en Valencia, en Puerto Ordaz, en Maturín. Ahí se da la segunda condición, de que hay personas que están interesadas en invertir en tu negocio. Esa señal ya nos decía que estábamos en un camino para convertirnos en franquiciadores. La tercera es la pregunta que uno se hace siempre: ¿es posible que podamos clonar este negocio y llevarlo a otras ciudades sin ningún problema? Si la respuesta es sí, entonces te vas a la cuarta pregunta. Para mí es la más importante, en el sentido de que si aquí no tienes una respuesta positiva, pues es muy difícil convertirte en franquiciador. ¿Tengo yo la perseverancia, la constancia, el coraje, la pasión para dedicarle todo el tiempo posible a este negocio para que este negocio tenga éxito en el futuro? Si la respuesta es sí, me puedo convertir en un franquiciador. Bueno, una vez que analizamos estas 4 preguntas y vimos que todas eran positivas, entonces decidimos que el sistema de franquicia era la mejor manera de poder crecer y multiplicar el negocio y llevarlo a cada rincón de Venezuela y el mundo. Y ahí es donde está la magia. Que cuando uno decide llevarlo a cada rincón de Venezuela y el mundo, significa que tienes que internacionalizar tu marca. O sea, ya nosotros estábamos avanzados en el año 1997 y teníamos una página web. Recuerdo que íbamos a abrir la segunda tienda. Decidimos mudarla a la feria de comidas. Ahí ya empezamos a entrar en las grandes ligas, porque ahí compartíamos espacios con los locales vecinos. Y entonces estaba McDonald's, Wendy's, Subway, puras marcas internacionales. Entonces ya Churromanía se colocaba a la par de las marcas internacionales en la feria de comida. Recuerdo que un amigo se nos acercó cuando estábamos construyendo la segunda tienda y nos dijo: yo quiero compartir con ustedes un libro. Me regaló el libro de la biografía de McDonald's. Ese libro iba descifrando el camino de lo que nos estaba pasando y lo que nos iba a pasar en el futuro. Y lo usamos como un manual para nuestra visualización y crecimiento del negocio. Entonces ahí decidimos que Churromanía no solamente iba a ser local, sino que también internacional. Empezamos a registrar nuestras marcas en la Comunidad Europea, en Estados Unidos, Centroamérica, toda Sudamérica. Todo dinerito que llegaba lo reinvertíamos registrando nuestras marcas. Siempre con esa visión desde el principio de internacionalizar el negocio. Ahora, la aceleración de la internacionalización
se genera a través de la página web, aquella que habíamos creado años atrás. Nos contactó una pareja de ecuatorianos que ellos querían tener un Churromanía en Ecuador. Viajamos, llegamos a Guayaquil, visitamos varios centros comerciales, muy buenos los centros comerciales, la verdad que nos quedamos muy impresionados. Tenían todas las marcas internacionales, locales, pero algo ocurrió. El día que nos regresábamos, hubo una crisis financiera y un golpe de estado en Ecuador. Ese fue el día que Ecuador se dolarizó. Era un día muy conflictivo. Logramos salir de Guayaquil y en el regreso, hablando con mi esposa Lali, decidimos que ya que íbamos a internacionalizar la marca, ¿por qué en vez de ir a Guayaquil o a Ecuador, nos íbamos directamente a Estados Unidos? Entonces decidimos tomar un riesgo mayor e irnos directamente a Estados Unidos y así lo hicimos. En el año 1999 nos vinimos a Miami, constituimos la compañía en Estados Unidos y empezamos la búsqueda de un local comercial. Al principio nadie nos aceptaba, nos rebotaban porque ¿qué venden ustedes? No, nosotros vendemos churros. Bueno, pero igualmente nosotros seguimos con nuestra perseverancia de que nosotros íbamos a conseguir el local necesario para abrir esa primera tienda. Recuerdo que una de las cosas es que cuando tú no conoces la ciudad, no conoces las costumbres, se te hace todo mucho más difícil. Tal vez si hubiésemos hecho los estudios en esa época, nunca hubiésemos abierto el primer Churromanía. Por eso es que yo digo que mucho tiene que ver con tomar los desafíos y enfrentarte a los riesgos y probar. Leyendo en un periódico local de Miami que hablaba de un centro comercial que estaba en construcción que se llama el Dolphin Mall. Lo único que teníamos eran las 20 tiendas o 25 tiendas en aquella época en Venezuela y unas ganas de abrir en Estados Unidos. Que yo debajo de este flujo, lo que tengo precisamente es el uniforme de Churromanía. Eso le causó tanta impresión, por eso es que yo creo mucho en hacer cosas disruptivas, precisamente para que los negocios resalten. Esa noche nos mandó un correo diciendo que habíamos sido aceptados, que había un local para nosotros, el contrato de arrendamiento, que fue un contrato a 8 años. Empezamos a aprender mucho, era distinto a Venezuela y fuimos aprendiendo cómo se manejan las cosas, sobre todo en este país, Estados Unidos, que todo está organizado, hay muchos permisos, etc. A los 6 meses abrimos la primera tienda en Estados Unidos, en el Dolphin Mall. Esa fue la primera tienda internacional que se abrió de Churromanía en el año ya el 2001, hoy se cumplen ya 24 años y es la tienda más antigua internacional. Claro, para internacionalizar necesitas dinero, necesitas contratar mucha gente que te van a ayudar en ese camino. Por ejemplo, la parte legal. Yo voy a poner Estados Unidos de ejemplo porque es el país más avanzado en el tema de las franquicias. Hay otros países tan avanzados como Estados Unidos, pero vamos a enfocarnos en Estados Unidos. Primero que nada, aquí hay una ley de franquicias y necesitas un documento que se llama el Franchise Disclosure Document, muy grueso, que ustedes están viendo ahorita en pantalla, donde los franquiciadores somos tratados como un banco. Es un documento que es público. Ahí sale quiénes son los fundadores, cuántas tiendas has abierto, cuántas cerraron, cuántas has mudado. Salen tus estados financieros, que son auditados por un auditor externo para que certifiquen tus estados financieros todos los años. ¿Y cuál es la idea de ese documento? Garantiza 2 cosas. Garantiza, número 1, que lo que tú estás vendiendo al franquiciado es un negocio, el que ellos pueden hacer todo el trabajo y toda la diligencia para investigar a ver si ese negocio es para ellos o no. Ellos del principio están informados cuál es el negocio, cuáles son las ventas, cuáles son los promedios. Ellos pueden hacer, el franquiciado puede hacer su plan de negocios con ese libro. Y también ayuda al franquiciador porque ya le está informando al franquiciado cuáles son las reglas del juego según el contrato y el documento que ellos van a firmar. Pero claro, después que tú abres la primera tienda, contrataste a tus abogados para hacer ese libro, el documento, el certificado de franquicia. Después tienes que asesorarte también cada vez que vas a alquilar un local, conseguir los proveedores. Imagínense que al principio, cuando nosotros empezamos Churromanía en Estados Unidos, importábamos de Venezuela. Nos dimos cuenta inmediatamente que teníamos que empezar a fabricar localmente porque necesitas proteger tu franquicia local. Otra de las cosas que tienes que tener es mucha paciencia, porque los negocios de franquicias, como todos los negocios, tienen tiempo de maduración. Necesitas tiempo, necesitas dinero para invertir. Tienes que tener una estructura para poder darle ese soporte al franquiciado
tienes que tener una estructura financiera también, tienes que tener tus manuales operativos bien definidos. Una organización es un camino largo y hay que ser muy paciente. Los franquiciadores tienen dos clientes. El primer cliente es el franquiciado, que es el primero que tú le vas a dar el servicio y el apoyo constante. El segundo cliente, el primer cliente es el que llamamos el B2B, business to business. O sea, un franquiciado y un franquiciador. Pero luego tenemos el cliente final, que es el business to consumer o negocio al cliente. El franquiciador siempre está pensando en los dos. Tienes que tomar en cuenta que tienes que estar reinvirtiendo constantemente todos los años. Tienes que renovar el documento que ya les mencioné y ajustarte a la ley local. Our new store in Dallas, Texas. Churros de chocolate o azúcar lo quiero. El de Arequipe también lo deseo. El churro manía, rica manía de sabor de todos los días. Qué sabroso compartir el sabor de Churro Manía, el sitio de encuentro para todas las edades. Somos los originales. Ofrecemos la mayor variedad de churros calientitos y deliciosos. Disfrútalos solo en Churro Manía. En estos días abrimos la tienda de Dallas, que ya ustedes la vieron en este video que les hemos presentado. Y claro, cuando tú ves todas las tiendas de churromanía que se abren, los food trucks que están también por toda la ciudad, están en eventos especiales, están en ferias importantes, están en el estadio de fútbol del Inter de Miami. Hola, desde 1997 Churromanía, llevándole el sabor de los churros a todos nuestros clientes. Y nuevamente, ¿dónde estamos? En el estadio de Messi, el estadio del Inter de Miami, porque hoy juega Inter de Miami con Charlotte. Vamos a ver goles de Messi, vamos a ver goles del número 9, de muchos jugadores estrellas que tiene este gran equipo de Miami. La alegría del Inter de Miami, en Florida. Y aquí está Churromanía. Todos los centros comerciales, en 10 países, más de 200 tiendas. Tú dices, bueno, hemos creado algo que ha dejado una huella increíble, que genera más de 1000 empleos directos. Pero cuando tú te vas a la historia y regresas un poco al año 1997 y sacas la cuenta y dices que son ya 28 años. Es tiempo. Los negocios toman tiempo. Luego, con esa perseverancia y esa constancia, hemos seguido manteniendo la calidad del producto, la imagen del producto. Sí, una de las cosas que también hicimos en Churromanía, además de tener nuestras tiendas, es cómo ir al mercado retail. Desarrollamos nuestros churros prefritos congelados, que están en todos los automercados Publix, están en todos los BJs en Estados Unidos y en otros automercados. También sacamos el dulce de leche Churromanía. Esa es otra unidad de negocio que genera ingresos, pero además de eso ayuda mucho a la marca a posicionarse en el mercado, al recall de la marca y al crecimiento. Cuando alguien va a los congelados de Publix y compra una caja de churros prefritos congelados Churromanía y los pone en su nevera, pues entonces ya estás llevando la marca a la nevera de la casa de nuestros clientes en los Estados Unidos. Eso ha sido una de las estrategias de diversificación en nuestro plan de negocio. Pero eso es con tiempo. Tanto es así que ya la segunda generación de Churromanía está entrando en control. Entonces eso es lo bonito que hay que disfrutar, es el viaje del negocio, el viaje del trabajo que uno está haciendo día a día, cómo va creciendo la familia y al mismo tiempo va creciendo el negocio. Las regalías son unos ingresos que le entran a la compañía, pero tú lo tienes que reinvertir en toda esta infraestructura para perdurar en los años. El mensaje es, todo franquiciador debe tener y debe evaluar, es precisamente de franchise y factor. Este es un gráfico desarrollado por un psicólogo que también es experto en franquicia. Fue franquiciado, luego se convirtió en franquiciador y ha escrito muchos libros. Hoy en día es un gran consultor. Gray Netton. Ese libro se los recomiendo que se los compren, lo pueden conseguir en Amazon. Y este gráfico va a ayudar al franquiciador y al franquiciado a manejar su negocio durante el tiempo. Porque al final nuestro negocio es un negocio de relaciones. Cómo relacionarse el franquiciador con el franquiciado. Y ahí en ese gráfico ustedes ven dónde se está ubicando el franquiciado. This is interesting because this is the beginning to be a franchisor and also to be a franchisee. At the beginning, we have dependence. The franchisee is going to be a dependence of the franchisor. Okay, he's going to be on the glee. The glee is when you are very emotional. You bought the franchise, and you are so enthusiastic about opening your business. But then you go to the fee, and it's when the franchisee notice that he paid
a franchise fee, 20,000, 35,000, whatever it is. And then their friends start asking, are you crazy? So he starts questioning himself. He's not feeling very good. And then he goes to the me, where he thinks that he doesn't need the franchisor advice. The business is successful because of him, not the franchisor. And then he becomes a free guy. And he wants to do whatever he wants. And he says, no, I'm going to sell hamburgers. Forget about churros, and instead of selling Pepsi-Cola, we're going to sell Coca-Cola. They start doing things by themselves, which is very bad here. And then the franchisor, he's trying to deal with these personalities all day. We is where we want to be all the time. Always, we have to be in the we. Keep that balance in between franchisors and franchisee and work together to make the business successful. This chart is the first thing to learn if you want to be a franchisor, okay? Wow. If we want to franchise a business. Este gráfico lo que ilustra es precisamente cómo están las relaciones entre el franquiciado y el franquiciador. Y eso te ayuda en el desarrollo del negocio porque lo ideal es que estemos siempre en el we, en el nosotros. El equilibrio siempre sea en el nosotros, donde el franquiciado entiende que si no trabaja en equipo con el franquiciador, pues entonces es mucho más difícil el éxito del negocio. O sea, una de las claves para tú poder internacionalizar tu negocio o tu producto, que sea transferible a otros mercados. Otra de las cosas es que cuando tú internacionalizas tu negocio, tú tienes que pensar globalmente, pero tienes que actuar localmente. Y es muy posible que tengas que hacer cambios en tu menú y adaptarte a gustos y sabores de esa ciudad o ese país en particular. Una de las estrategias que utilizamos nosotros en Churromanía para crecer es precisamente hacer lo que llamamos los clusters. Nosotros nos identificamos primero en Miami, y luego hicimos unos clusters. Nos fuimos al norte de Miami, sur de Miami, Orlando. Después nos fuimos a Houston, Texas, a Dallas, Texas. Una vez que tú pruebas el concepto en ciudades que están más lejos de la ciudad donde tú controlas, eso le va dando fuerza, le va dando valor a la marca. Y prueba que la marca puede estar en otras ciudades. Hay que ir escogiendo, hacer los clusters, hacer las pruebas e ir desarrollando el negocio de esa manera. Bueno, para concluir, quiero decirles que para uno internacionalizar tu marca, en realidad no hay más que ponerse a trabajar, dedicarle, ponerle el coraje, la pasión, tomar riesgos. Y eso sí, tienes que trabajar muy duro por lo que tú quieres y hacerlo de una manera honesta y responsable. Y creas en ti, creas en tu marca. Estoy seguro de que ustedes que están ahí, yo sé que a ustedes les va a servir de experiencia. Y saludos a todos, nos vemos muy pronto y nos vemos en Churromanía. Porque Churromanía es una manía para chuparse los dedos. Chao.